invitación en primer lugar porque me motiva a estar en esta instancia en consideración de que yo siento que en este tipo de enfoques como este diplomado, podría decir que la Facultad de Medicina en alguna medida se está colocando un poquito los pantalones no un poquito más largos, digamos, en el sentido de que podríamos avanzar para tener diferentes miradas, que son los aspectos de salud que a nosotros nos interesa en la formación. Esto lo digo con bastante convicción y tanto es así que esto lo he conversado muchas veces en diferentes instancias y en particular contarles que ayer llamé al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Sociales, el doctor Juan Manuel Fierro, a quien tengo que excusar porque él en principio iba a estar aquí a las 10 de la mañana. Él me había dicho que podría estar en principio estar a esa hora porque a las 10:30 tenía que viajar, salir de Temuco. No obstante, el día en la mañana me pidió por favor que lo excusara porque tuvo que adelantar su viaje. Pero lo señalo porque también con el decano hemos tenido sendas conversaciones en las cuales uno de alguna medida trata de integrar un poquito estos aspectos de la salud y como decía yo, lo hago con bastante convicción porque de hace muchos años yo pensaba que la salud no es una formación exclusivamente técnica y no es una formación exclusivamente relacionada con lo que nosotros vemos habitualmente en relación a lo que se llama la medicalización o el enfoque intrahospitalario o el enfoque exclusivamente en los servicios de salud, ya incluyendo los de atención primaria, porque esto va mucho más allá. Y yo fui en alguna medida formado bajo los conceptos de lo que era Paulo Freire. Paulo Freire fue un gran educador, ya fue un pedagogo y tocaba temas de salud. Y en esos tiempos yo ya estaba interesado en que hiciéramos una alianza con facultades de humanidades y ciencias sociales. Y como digo, como estas son disciplinas que integran mucho más allá de lo que es meramente técnico o de aspectos exclusivamente de atención de salud, en el tiempo yo creo que también hemos avanzado un poco y hemos incluido incipientemente, digo yo, porque nos falta mucho en lo que son las ciencias sociales. Y como ejemplo, nosotros tenemos hoy día carreras que se inclinan un poquito más a un enfoque más social que exclusivamente en salud, y especialmente lo que se hace también como iniciativa de hace muchos años, ya hoy día casi 30 años, lo que hace el PIRI, y ahí cuando va la gente, nuestros estudiantes van al PIRI, van a tener un enfoque diferente, y algunas carreras ni siquiera van a los consultorios, sino que van a las casas, digamos, o sea, a ver los diferentes aspectos de salud. Bueno, este diplomado, perdona que me entienda un poco porque me nace un poco, es un diplomado en biopolítica, en ciencias de la salud y ciencias sociales, que nos viene un poquito a abrir un poco los enfoques, ¿ya? Y poder avanzar un poco en eso, lo que puede llevar paulatinamente a permear nuestros diferentes niveles de formación. Yo me refiero en primer lugar al pregrado. Y aquí una iniciativa que parte de un grupo, especialmente en este caso de Claudio Bando, el doctor Claudio Bando, que tiene 2 doctorados prácticamente, y Gonzalo está en proceso, su doctorando, Gonzalo Infante, y gente que es muy valiosa en la facultad que va siento yo, conducir algunas líneas que me parece interesante. También todo lo que podamos apoyarlo a usted desde ya sea de vinculación o de fortalecer el enfoque y tener miradas diferentes en estos aspectos. Así que por otro lado yo les doy la máxima bienvenida a todos los que han llegado a este diplomado. Les deseo el mayor éxito en cuanto a que esto permanezca en el tiempo y lo que puedan ustedes aprovecharlo, los estudiantes en este diplomado,
pueda hacer lo mejor posible, y como siempre lo digo, yo creo que ojalá lo disfruten y lo pasen bien, digamos. Yo creo que estas cosas no son es para crecer y para ser mejor y para mejorar nuestra formación de nuestros estudiantes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, doctor Valdés, por sus palabras también de bienvenida con quienes se suman a este viaje. Y en esta lógica, entonces, me permito invitar al doctor Claudio Bandosip, director del programa, para que, bueno, se presente, no tan largamente, Claudio, más estrechamente, y bueno, salude cordialmente a quienes hoy están con nosotros, a quienes ha invitado también, doctor Obando, así que el micrófono es todo suyo. Ok, muchas gracias. Una cordial bienvenida a todos y todas y todes. Ha sido un enorme desafío lo que hoy día inicia, el construir, el formular, el diseñar este momento que hoy día ustedes están viviendo. Agradezco enormemente a la Facultad de Medicina, en nombre del decano, que nos ha dado la posibilidad también a mi departamento, el Departamento de Salud Pública, de integrar una mirada que muchas veces está un poco disgregada, lejana de la salud, que son las ciencias sociales. Y es por eso que en este viaje que vamos a iniciar, que va a ser para poder observar de manera crítica los fenómenos de la salud, de la enfermedad, enfermar y morir en momentos actuales, en el siglo XXI, y además en el siglo pasado, que también vamos a tener ese acercamiento. Entonces, le doy la más cordial invitación y la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a participar de este proceso. Agradezco enormemente el que hayan aceptado el desafío, hayan integrado este diplomado, y espero que cumpla sus expectativas, y obviamente también ustedes nos permitan también dialogar con sus saberes, con sus conocimientos, para poder construir una comunidad de aprendizaje. Así que les doy la más cordial bienvenida, y obviamente esta travesía la iniciamos hoy todos y todas y todes. Muchas gracias. Gracias, Claudio. En algunos minutos te escucharemos nuevamente, pero antes de aquello, bueno, saludamos también muy afectuosamente y muy agradecidos al doctor César Leighton Robinson, que vuelve a casa, con vientos frescos para nosotros, porque ha tenido la generosidad de compartir un importante desarrollo profesional vinculado a la historia y a los tópicos que son centrales en este diplomado. Y desde esa generosidad le agradecemos públicamente, porque está con nosotros muy proactivo y ya proponiendo líneas de trabajo, de desarrollo, con la sencillez y calidad humana que hemos ido conociendo de él. Así que, César, muchas gracias por estar en esta mañana inaugural, porque nos vas a acompañar también en esta aventura, y por favor toma el micrófono y escuchamos tus palabras. No, todo lo contrario, muchas gracias por invitarme a esta instancia. Venir a desarrollar una línea biopolítica a la frontera, al Wallmapu, es algo muy interesante para los que hemos seguido esta corriente, ¿ya? La unión de la medicina con las ciencias sociales después del contexto que estamos viviendo queda en evidencia lo importante que son las organizaciones sociales, la colectividad, tal como lo decía el profesor, la influencia de las ciencias sociales como de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, que es una visión que abrió muchas perspectivas sociales en proyectos comunitarios, como Juan Marconi, como Martín Cordero, con una serie no de autores, sino de proyectos sociales que hubieron en el desarrollo de la salud, que fueron absolutamente borrados después del golpe militar y su modernidad neoliberal, que creo que es muy importante ir recuperándola para lo que es un nuevo proyecto, yo creo, de salud pública que se está anunciando con respecto a lo que va a suceder en los nuevos contextos políticos que se están abriendo y que está incluyendo a los grupos que hace mucho tiempo que no aparecían en
en la historia de Chile igual. Entonces, creo que un momento fundamental, y la biopolítica tiene mucho que aportar en esa relación, y creo que es un súper buen desafío, y qué bueno que me invitaron, Claudio, Gonzalo. Así que pretendo contribuir a lo que es este camino. Así que les doy las gracias y bienvenido a los estudiantes, que vamos a tratar de hacer un bonito proyecto. Gracias. Gracias, César, por compartir tus conocimientos, tu trayectoria y tu fraternidad también con nosotros, lo que obviamente nos anima en demasía, ¿no? Vamos a pasar ahora a escuchar a Claudio con la conferencia inaugural, que trata de la cartografía biopolítica. Luego de la presentación de Claudio tendremos oportunidad de plantear preguntas, de discutir en una plenaria, y posteriormente, a lo que es muy importante en este día para nosotros, queremos conocerles a quienes van a ser parte de esta primera cohorte del diplomado. Así que, por favor, tengan ahí sus elementos para que les conozcamos. Y bueno, sin más, Claudio, por favor, abramos los fuegos, como decían antes por ahí, ¿no? Te escuchamos. Okay. Muchas gracias. En primera instancia, vamos a conversar sobre nuestro diplomado y algo que es súper relevante que vamos a revisar, que es esta imagen que está presente de forma icónica en nuestros documentos, en lo que estamos promoviendo también dentro como imagen del diplomado, que se produce en un momento histórico determinado, que es el momento de la dictadura, podríamos decir gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, un dictador que además generó un proceso de modernización en Chile. Y lo interesante es que vemos a un cuerpo siendo fotografiado, un cuerpo siendo biométricamente construido, y es en esa lógica que nosotros vamos a interseccionar la biomedicina, la salud y las ciencias sociales, y a interrogarlas desde la perspectiva biopolítica. Esta clase inaugural tiene por título Cartografía biopolítica, ¿cómo usar a Foucault? En realidad, cuando hablamos de Foucault, específicamente cuando hablamos del nacimiento de este concepto, en el concepto de biopolítica, voy a remitirme a lo que dicen Dicho y Escrito, que dice: yo no escribo para un público, escribo para usuarios, no para lectores. Y desde esa premisa es que nos vamos a posicionar para poder usar a Foucault en tanto caja de herramientas, tal como lo plantea Deleuze, o también para plantearnos que uno no lee a Foucault simplemente por el hecho de la singularidad de sus conceptos, sino que utiliza a Foucault también para interrogar el momento actual, la actualidad, la historia y también las instituciones y las relaciones en las cuales estamos inmersos en tantos sujetos sociales. Y lo interesante es que en el nacimiento de este concepto es lo que vamos a tratar de plantear durante esta jornada, y es por eso que vamos a iniciar un camino con el mismo Michel Foucault, y vamos en esta cartografía biopolítica a describir los momentos del pensamiento Foucaultiano, y ese pensamiento Foucaultiano que muchas veces ha estado ensombrecido, muchas veces en contradicción y muchas veces altamente criticado. Es por ello que de la mano de Michel Foucault vamos a hacer un viaje específicamente en su propio proyecto filosófico, en su propio proyecto como arqueólogo y como archivista, y además de eso como cartógrafo. Vamos entonces a plantear algunos hitos al respecto. En primera instancia, hay que reconocer que Michel Foucault escribió un texto en 1954 que es Enfermedad Mental y Psicología, cuando él cursaba psicología o había terminado psicología y estaba trabajando en un hospital psiquiátrico como psicólogo. Y él específicamente reniega este texto porque se da cuenta de que lo que él posiciona en ese instante tiene mucho que ver con la lógica que estaba viviendo institucional, y es por ello que se ingresa a estudiar un doctorado en Francia, y es así como aparece posteriormente, o unas décadas más tarde, un hecho fundante en su desarrollo intelectual. Algunos autores plantean de que todo el andamiaje
conceptual de Michel Foucault se encuentra en su tesis doctoral, que es la historia de la locura en la época clásica. Eso sí, su tesis doctoral no se titula Historia de la locura en la época clásica, sino que es el subtítulo. El título original de ello era La razón y la sinrazón en la modernidad, y la razón y la sinrazón en la época clásica, una historia de la locura. Y lo interesante es que, dado este paso, dado este inicio en la historia de la locura, donde él construye, por ejemplo, toda una genealogía, toda una historia de cómo se ha construido la locura desde la época clásica hasta la modernidad, es que empiezan a generarse algunos elementos interesantes en torno a cómo él construye los objetos. Luego vuelve a aparecer publicado el texto que él reniega, que no tiene relación con su lógica, pero lo interesante aquí es que él empieza a trabajar lo referente a la salud, y no es menor. ¿Por qué razón? Porque Michel Foucault viene de una familia de médicos, el padre médico, el abuelo médico, y es por ello que lo que le correspondía a él hacer en tanto sujeto en el momento histórico y en el periodo histórico que le correspondió vivir, le correspondía también seguir con los pasos de su padre. Sin embargo, él quería hacer obviamente otra cosa, y es por ello que a pesar de este divorcio familiar en términos de lo que la historia le correspondía realizar, él utiliza la medicina o el campo de la salud para interrogarla e investigarla, y así como aparece en el año 63 el nacimiento de la clínica. El nacimiento de la clínica es un texto bastante interesante porque es un texto que podríamos decir que está en el ámbito de la arqueología. La arqueología es una estrategia Foucaultiana para poder analizar los textos, para analizar los discursos, para analizar específicamente lo que tiene que ver con hechos históricos. Y es interesante porque la arqueología está relacionado con un concepto que él maneja en las primeras etapas de su formación como filósofo, que es el saber. Es en este momento donde él dice, por ejemplo, que el cuerpo se abre en la modernidad. Cuando él plantea de que hay que abrir los cuerpos, eso también plantea de que la mirada médica, esta situación de el saber, permite generar, por ejemplo, momentos donde hay visibilidad de los objetos y también hay posibilidad de enunciación de los objetos. Y es así como él plantea la transformación de la medicina, en tanto podemos generar el ingreso al cuerpo y además ingresar a su interior. Y es así como aparece el cuerpo en sí como eje central también para sus indagaciones. Luego de que él escribe el nacimiento de la clínica, él comienza a trabajar específicamente ahora en un ámbito relacionado con la arqueología, y es donde aparecen las palabras y las cosas. En las palabras y las cosas toma ya específicamente una posición más arqueológica en torno a cómo se desarrollan las ciencias humanas, cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se desarrollan los enunciados. Y es interesante porque podríamos decir que en la etapa de la arqueología, y tal como lo denomina Deleuze como un nuevo archivista, es en ese momento donde aparece el concepto de enunciado para Michel Foucault. El concepto de enunciado para Michel Foucault es algo que tiene un ordenamiento y que dice y que además está organizado en torno a algunas epistemes. ¿Qué planteamos con el concepto episteme? Que otro concepto que utiliza Foucault. Este concepto episteme es cuando se solidifican las formas de conocer, y esas formas de conocer también se adhieren a otras, y por tanto las epistemes permiten generar objetos, permiten observar objetos, pero sobre todo permiten saber sobre esos objetos. Y lo interesante es que en este momento él, en su pensamiento, se da cuenta que hay un límite que franquear. Extrañamente, él se da cuenta que a pesar de analizar los signos, analizar los enunciados, analizar la episteme, se topa con un objeto que debe franquear, y es así como podemos ver en la cátedra inaugural del École de France, donde él ahora asume una posición de catedrático en Francia. Él, en el texto, en el orden del discurso, emerge no solamente la arqueología, sino que emerge el nuevo objeto de estudio de Michel Foucault, que es el poder. Mi invitación es que no es que tengamos que leer toda la literatura acerca de Foucault, pero es interesante algunos capítulos de algunos textos, por ejemplo, en el orden del discurso, cuando uno encuentra ahí la cita a Mendel.
Entonces es interesante cómo vuelve Foucault a tocar ámbitos de la salud, ámbitos de la biología o de las ciencias biológicas, y en este lugar del orden del discurso él dice que para la biología del siglo XVII y XVIII, Mendel era un monstruo. Entonces, específicamente, él dice que el discurso, al tener un orden, el tema que las epistemes tengan un orden, que los enunciados tengan un lugar de enunciación, también plantean que hay enunciaciones que están fuera, en un lugar que no pueden ser planteados y que no pueden ingresar en el orden. Y al plantear el orden del discurso, él dice que hay un ordenamiento en relación al saber y que está relacionado con el poder. Y podríamos ver que en ese preciso instante hay una inflexión en su pensamiento y ahora el objeto de conocimiento ya no es el saber, sino que también es el poder, y ahora colocamos que es un saber-poder, un guión que une estas dos situaciones, porque algo también interesante en Michel Foucault, que él no plantea situaciones de dicotomía, sino que plantea situaciones de continuo. Cuando ingresamos al momento en que su trabajo en École de France, hay algo muy lindo que está relatado en sus cursos, algo que él mismo plantea. Él tiene serios problemas con el tema de la gran audiencia, esta situación de estos momentos en que él ingresaba a dar clases, había un gigantesco auditorio, había un gigantesco silencio y no había ningún diálogo. ¿Por qué? Porque él también notaba de que esas formas de aprendizaje, esas formas que están instaladas y que hacían, por ejemplo, sentarse a los sujetos ahí, estaban relacionadas con el poder y no solamente con el saber. Es por ello que cuando hablamos de las lecciones de la voluntad de saber, y luego de ello vamos a la teoría de las instituciones penales, lo que estoy nombrando yo son algunos textos que han sido publicados, y la teoría de instituciones penales, aquí aparece una I ahí, está inédito, lo que significa que no todo Michel Foucault está accesible y que obviamente no todo el Foucault que conocemos está posible de ser analizado. Y lo interesante es que entre las lecciones de la voluntad de saber, las teorías de las instituciones penales, la sociedad punitiva y el poder psiquiátrico, que han sido publicados en español hace menos de 5 años, se construye todo un proceso de análisis Foucaultiano en torno a las instituciones, pero pues sobre todo en relación al poder. Y es así como pasamos de la arqueología a una nueva estrategia Foucaultiana para analizar las instituciones, para analizar lo que ocurre en términos de las relaciones en lo social, que es la genealogía. Y lo interesante es que su genealogía, para poder constituirla, no solamente analiza los objetos que ya previamente estaba analizando, los enunciados, por ejemplo, sino que además se acerca a otras instituciones, la cárcel, el hospital, el manicomio, y lo interesante, la escuela, y esos también estuvieron presentes, como yo les decía, en su tesis doctoral. Y lo interesante es que aquí sí volvemos a esas instituciones, pero volvemos a esas instituciones para interrogarlas de una forma nueva. Aun cuando en este momento todavía no se había publicado Vigilar y Castigar, porque si ustedes se dan cuenta todavía no aparece el texto, se utiliza por primera vez el concepto de biopolítica en una conferencia, y no en cualquier conferencia, sino que en una conferencia dada en un curso de medicina social cuando fue invitado a Río de Janeiro en 1974, donde él toma un texto, él construye un texto y presenta un texto que es la historia de la medicalización, que se encuentra publicado en Dichos y Escritos, pero además en La vida de los hombres infames. Y lo interesante es que este texto habla de biopolítica de facto, y lo interesante es que habla de que la medicina es una tecnología biopolítica. Al abrir esa situación de análisis, algunos plantean, y algunos autores estudiosos de Foucault plantean de que Foucault estaba tomando un concepto desde lo que podríamos decir el organicismo desde el inicio del siglo XX, con Rudolf Kerjelen, y que obviamente plantea por primera vez el concepto de biopolítica, pero en una lógica totalmente distinta a lo que plantea Michel Foucault, pero se utiliza el mismo concepto. Después entraremos a hablar de ese concepto que está inicial antes del siglo XX. Pero lo interesante que plantear que los fenómenos que produce la medicina, y la medicina en tanto tecnología biopolítica, abre un campo de análisis que obviamente no avisorábamos en ese momento, sino que sería posterior en la siguiente etapa. Vigilar y castigar, según Deleuze, es el momento en que se genera un nuevo cartógrafo. ¿Por qué Deleuze plantea que Foucault es un cartógrafo? Porque lo que hace es cartografiar las relaciones de poder. ¿Por qué cartografiar las relaciones de poder? Porque para Michel Foucault no son las instituciones, y es incluso
Interesante que el pensamiento Foucaultiano en este momento acerca del poder se opone a toda la tradición de la filosofía política inaugurada de Aristóteles hasta Hobbes y Maquiavelo, por nombrar algunos autores, donde se planteaba que el poder existía en un lugar, que era obviamente el príncipe o el rey, y en este caso también ahora pasaba del rey al pueblo, y el pueblo elegía, y estaba esta situación de la democracia representativa y un montón de otras cosas interesantes que podemos analizar al respecto. Pero a Michel Foucault no le interesaba analizar el poder de ese lugar, porque para él el poder se ejerce, no está en un lugar. No lo tienen algunos, sino que se distribuye dentro de lo social. Y esa situación plantea una cartografía. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo social tiene que ser cartografiado. Y es así como para él aparecen algunos nuevos conceptos como el de anatomopolítica, que vamos a discutir en algún momento durante el proceso del diplomado, donde él dice que esta anatomopolítica es para poder generar disciplinamiento de los cuerpos. Entonces el poder no solamente es una situación punitiva, sino que es una situación que corrige. Y además de la anatomopolítica y el disciplinamiento, él también habla de la normalización, pero eso empieza a producirse a posterior de este pensamiento que instala en vigilar y castigar. En realidad el texto debería llamarse Castigar y Vigilar, porque él plantea la transformación de las formas penales en las cuales se llevaron a cabo en la modernidad. Si uno analiza, por ejemplo, el poder soberano, el castigar era la forma de hacer presente el poder soberano. Se castigaba desmembrando, ahorcando, generando en la plaza mayor una acción de poder soberano para que las personas supiesen dónde estaba el poder y que había que temer a ese poder. Sin embargo, él plantea de que a posterior de ello habría que no la necesidad de matar para el poder soberano, sino que la necesidad de encerrar. Y esa situación de encerramiento, él ve que no está solamente en la lógica de la cárcel, sino que eso también, como él lo inauguró en su tesis doctoral, el gran encierro tiene que ver con las instituciones que producen este encierro, pero no para simplemente castigar, sino que para vigilar, para disciplinar, para normalizar, y así vemos cómo la escuela, la cárcel, la fábrica, el hospital no tienen ninguna diferencia entre sí para Michel Foucault en tanto relación de poder. Y es así como empieza, obviamente, una gigantesca crítica contra Michel Foucault al plantear, por ejemplo, que todas las instituciones en sí tienen un eje que está articulando la forma en que funcionan, que es el poder, y es así como empieza, obviamente, un gran interés por su obra, pero por sobre todo el pensamiento, porque su pensamiento empezó a triturar aquellas situaciones conceptuales que traíamos previamente en la modernidad. Pero hay que darse cuenta que desde la conferencia de Río de Janeiro hasta defender la sociedad y el primer tomo de la historia de la sexualidad, se construye un nuevo concepto, el concepto de biopolítica. Y ese concepto de biopolítica lo voy a llamar aquí el momento biopolítico, donde Foucault, además de pensar la biopolítica como una forma tanto positiva y negativa de no solamente disciplinar los cuerpos, sino que producir poblaciones, es así como aparece un concepto también asociado a la biopolítica, que es el biopoder. Y donde el biopoder sería esta tecnología que articula el cuerpo y el cuerpo-especie, que articula el sujeto individual e individualizado y singularizado en lo social, pero además cómo este sujeto individualizado en lo social tiene relaciones en lo social, y además las poblaciones que conforman una gran cantidad de individuos genera una situación de vinculación en esta situación de individuo-especie. Es en el primer tomo de la historia de la sexualidad, que es un texto fundante, ya que es uno de los primeros que estuvo publicado. En el último capítulo de este libro, él plantea acerca de esta transformación del poder soberano y además este nacimiento de la biopolítica. Y lo interesante es que esto da a generar nuevos análisis en torno a las instituciones que previamente él estaba analizando. Y en seguridad, territorio y población está la triada para poder hablar de cómo se conforma la modernidad en tanto la seguridad o los regímenes policíacos, o específicamente cómo se utiliza el poder para generar, obviamente, temor, para organizar, para construir una sociedad. El territorio, que está asociado específicamente a la riqueza y que además estaba pensado tanto en el liberalismo como en el marxismo, en forma de cómo se plantea el territorio como espacio que debe ser gobernado, que tiene que ser articulado en torno a estas necesidades de la población, y la población como objeto de políticas, de instituciones y de construcción.
Y luego llegamos al nacimiento de la biopolítica. En el nacimiento de la biopolítica todos esperaban al momento de este curso que él iba a profundizar sobre la biopolítica, iba a analizar sus profundidades y además de eso iba a hacernos la invitación, porque Michel Foucault en estos textos nos lleva de la modernidad hasta un momento oscuro de la historia de la humanidad, que es el momento previo al surgimiento de los totalitarismos, y eso también tiene relación con la propia historia de Michel Foucault. Recordemos que Michel Foucault nace en un momento donde Francia estuvo también sitiada por los regímenes nazis, por el régimen nazi. Entonces, es interesante que bajo esta lógica, Foucault parece ser que nos estaba invitando a caminar y transitar hacia ese momento del siglo XX oscuro y negro que era el Holocausto. Sin embargo, en la historia, el nacimiento de la biopolítica, su análisis ya no es la biopolítica, sino que es el liberalismo y sobre todo el nacimiento del neoliberalismo, cosa que hace que lo acusen hasta el día de hoy a Michel Foucault, y hay bastantes críticas al respecto, que Foucault se transforma en liberal y además de que Foucault apoya la perspectiva neoliberal. Entonces eso es súper interesante de analizar porque eso también ocurre en Chile, que no voy a dar títulos ni nombres ni nada de eso, pero por ejemplo una universidad como la Adolfo Ibáñez analiza específicamente esta situación de la relación entre neoliberalismo y el pensamiento Foucaultiano, porque Foucault fue el primero en acusar y además describir y explorar el pensamiento neoliberal desde Hayek y otros autores. Luego, hay silencio, dicen algunos, pero en realidad comienzan otros textos, otras inquietudes Foucaultianas que hacen que temer la empresa Foucaultiana. O sea, algunos dicen, Foucault ya no está hablando de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque en el gobierno de los vivos ya no habla de la modernidad, sino que retrocede en el tiempo y va a la Grecia antigua, va a los espacios, a los tiempos de la Roma greco-latina, y analiza un proceso que es totalmente nuevo. Ya no es el objeto del saber, ya no es el objeto del poder, sino que algunos plantean que es la verdad. Y en ese sentido empezamos a analizar, por ejemplo, un proceso nuevo que no es el poder, sino que sería la subjetivación, cómo nos transformamos en tantos sujetos. Y además aparece un nuevo concepto que es interesante, que es las tecnologías del sí. Estas tecnologías del sí mismo, que es traducido en un texto como las tecnologías del yo, hay que tener mucho cuidado en las traducciones, y eso también es súper importante en el pensamiento Foucaultiano. Cuando uno dice tecnologías del yo, está aludiendo a las tecnologías psi, como que existiese ese yo. Lo que Michel Foucault plantea es que no existe ese yo en tanto no hay relación de poder. Lo que está planteando él es que hay un momento previo, antes del yo, y deberíamos plantear también no un lugar del yo, sino que un lugar del sí mismo, de la mismidad, de un lugar entre que todavía no está configurado y que necesita configurarse en tanto tal, y que es una tecnología. Esa situación le llevó a Foucault a hablar en El gobierno de los vivos, la subjetividad y verdad, que está inédito, la hermenéutica del sujeto, que es uno de los primeros libros que es traducido al español, que es dentro del Col de France, el gobierno decide los otros. Por ejemplo, en este momento, cuando Foucault plantea situaciones bien interesantes como quien se gobierna a sí mismo, gobierna a la ciudad. Y esa es una máxima ateniense, es una máxima que uno encuentra también en algunos estoicos, que también se encuentra en algunos textos tempranos del cristianismo. Y lo interesante es que algunos plantean de que este sería el momento de la gubernamentalidad. ¿Cuál sería el momento de la gubernamentalidad? Algo que articula saber, poder y subjetivación. Algo que articula las tecnologías del poder en tanto anátomo-política y biopolítica en torno del biopoder, pero además las tecnologías del sí que permiten a los sujetos oponerse y resistir al poder. Cuando uno analiza los gobiernos decide los otros y el coraje y la verdad, vamos nuevamente al concepto que Foucault en este momento está tratando de interrogar, que es cómo emerge la verdad en la modernidad, pero sobre todo cómo es construida en la historia del Occidente, y así como aparece el segundo y el tercer tomo de la historia de la sexualidad, que no tiene mucho que ver con el primer tomo, que habla del uso de los placeres y la inquietud de sí. Pero lo terrible de esto es que la muerte la encontró muy tempranamente, el 25 de junio de 1984, para hablar en forma biográfica tal vez de Michel Foucault, que eso también es interesante. Defert, que era la pareja de Michel Foucault, relata que tuvo que llevarlo a varios hospitales y en varios hospitales no quisieron ingresarlo, porque él, a pesar de que dice en su
defunción, que él muere por una neumonía, en realidad él muere por SIDA. Y es así, por ejemplo, que hasta 1 o 2 años a posterior de su muerte es que se declara esta situación, y obviamente eso también ensombrece la historia o la obra Foucaultiana, obviamente acusándole de muchas cosas a Michel Foucault. Y lo interesante es que Michel Foucault también nos da elementos para pensar esa epidemia, tal como el contexto de epidemia en el que hoy día estamos viviendo, que es el de COVID-19, también podemos analizar la epidemia del SIDA en relación a también los conceptos Foucaultianos. Aparece un cuarto tomo de la historia de la sexualidad, que eso es muy reciente, que son las confesiones de la carne, y en el cuarto tomo de la historia de la sexualidad uno puede leer que el proyecto Foucaultiano, iniciado en el primer tomo de la historia de la sexualidad, vuelve a tomar rumbo. ¿Por qué razón? Porque para Michel Foucault el tema de hablar del poder y relacionar todas estas situaciones en tanto biopolítica y biopoder no da una salida en torno a poder pensar nuevas formas de oponerse, nuevas formas de pensar el presente y nuevas formas de existir. Porque para Michel Foucault lo más importante eran las formas de existencia. Y esa situación se ve en este cuarto tomo de la historia de la sexualidad, donde, por ejemplo, aparecen los mismos sujetos del primer tomo de la historia de la sexualidad, pero ahora planteados de una nueva forma, pero que está inconclusa. El niño masturbador, el perverso, la mujer histérica y la pareja maltusiana, como objetos del dispositivo sexualidad, pero aquí interrogados desde la nueva grilla Foucaultiana que utiliza saber, poder y subjetivación. El pensamiento Foucaultiano no termina ahí, y es eso la invitación que vamos a tener en este diplomado. Este diplomado como cartografía biopolítica. ¿Y por qué vamos a Michel Foucault? Porque Michel Foucault es la piedra fundamental podríamos decir, de la catedral biopolítica. ¿Por qué razón? Porque a posterior de este enunciado, o podríamos decir a posterior de este concepto creado por Michel Foucault, aparecen una gran cantidad de autores que interrogan, dialogan, que entran en controversia y también productivizan este concepto de biopolítica, y por eso hoy en día, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias de la salud, hablar de biopolítica no es algo extraño, pero ha sido traducido y ha sido puesto en tensión por nuevos autores. Agamben plantea la tanatopolítica en el texto de el primer tomo, él habla sobre la vida nuda y habla en sus textos sobre Auschwitz, que eso vamos a revisar durante el diplomado, porque para Agamben no es una biopolítica lo que plantea Foucault, sino que el prefijo debería ser «soe» y no «bioi», porque específicamente cuando digo biopolítica estoy hablando de algo biológico, como lo que nosotros consideramos hoy día como el prefijo de biología, que biología sería el estudio de la vida. Sin embargo, Agamben nos recuerda que en la Grecia antigua no es lo mismo decir bio a zoe, y bioi tenía que ver con la vida organizada, la vida de las personas, pero específicamente la vida de los sujetos de la polis. Y estoy hablando de los bios políticos, los bios déspotas, los bios filosóficos, que no tiene que ver con la vida en tanto ese pensamiento de lo vivo, lo viviente. Y lo viviente está encerrado en el concepto de zoe. Es así como Agamben se opone a Michel Foucault y le plantea de que en realidad debemos también analizar un objeto de la modernidad y de la más terrorífica modernidad, que es el campo de concentración. Y el análisis de Agamben se centra en el campo de concentración como un paradigma biopolítico. Luego, aparte de eso, viene Espósito, y eso es otro autor que también dialoga con Agamben y con Foucault. Les recomiendo obviamente esta trilogía, Bios, Inmunitas y Coinmunitas. Y lo interesante es que para Espósito, tomando a Foucault, no es una tanatopolítica, no es un ejercicio de muerte como lo plantea Agamben, sino que es una biotanatopolítica. ¿Por qué razón? Porque algo tan interesante que ocurre en el régimen nazi es que, aun cuando estaban generando exterminio masivo, se aprueban las primeras leyes para proteger la alimentación, para proteger el cuerpo, para proteger la investigación en seres humanos, y además de eso a proteger los animales. Entonces, interesante lo que dice Espósito: para producir vida tengo que generar muerte. Entonces, ese concepto de biotanatopolítica es un eje central en el pensamiento de Espósito. Recordando que Espósito, por ejemplo, es un politólogo italiano. Y aquí voy a hacer una digregación en torno a que a estos dos pensamientos eurocéntricos aparece el pensamiento de Mbembe. Mbembe es un cientista social o filósofo camerunés, que él plantea de que no deberíamos nunca pensar la biopolítica en clave europea solamente, y él obviamente discute mucho con Agamben en términos de que es súper fácil hablar del paradigma biopolítico de la modernidad como el
campo de concentración, pero creo que, en vez le dice a Agamben, creo que usted olvida que la modernidad no se construyó en el siglo XX, sino que la modernidad arrastra una situación de muerte, de producción de muerte anterior, que es el colonialismo, sobre todo aquello que no fue considerado humano, específicamente en el sur del mundo, dice Mbembe. Y ese sur del mundo es lo que ha sufrido la necropolítica del primer mundo, y esta necropolítica, dice Mbembe, el paradigma necropolítico es la plantación. ¿Por qué razón? Porque la plantación no es como el campo de concentración, es un lugar peor, donde los sujetos ni siquiera tienen potestad ni tienen entidad viviente, o sea, no son una entidad viviente en tanto sujeto. Y eso es lo interesante de Mbembe, porque obviamente también pone en tensión, utilizando los mismos conceptos Foucaultianos, en un lugar específico que es el sur, y específicamente hoy día estamos hablando de este giro de colonial, por ejemplo, o estamos hablando de las epistemologías del sur, o estos vínculos sur-sur que tienen que ver con todo este análisis postcolonial desde Spivak, desde algunos autores en relación a cómo pensar el sur. Es así como aparece en Mbembe para decirnos que lo que ha ocurrido en el sur es una necropolítica. Banerjee, que es un teórico economista indio, él plantea de que esta necropolítica también se ha visto hoy en día en clave necrocapitalista, porque él habla de que la biopolítica o la necropolítica en el sur del mundo también se expresa en ámbitos de necrocapitalismo, y ese necrocapitalismo es producir reditimiento, específicamente producir consumo, producir, además de eso, producir capital a costa de vidas humanas. Hay otros autores que vamos a revisar durante esta travesía, esta cartografía que iniciamos hoy, que está tanto Rawls, que es un biólogo y además es un cientista social, que inaugura conceptos como la biociudadanía, el biocapitalismo, para poder articular lo que plantea Michel Foucault, pero en el siglo XXI, o también como plantea Haraway en la biopolítica de los cuerpos postmodernos. Hoy en día estamos en un momento histórico crucial, uno diría en términos de lo que hablamos como pandemia del COVID-19. Horsman nos dice hoy día, o sea, en este momento ha iniciado el siglo XXI. Y dado esa lógica es que no podemos seguir pensando específicamente el contexto en el cual vivimos simplemente con herramientas que estén desfasadas de la actualidad. Y es por eso es que Michel Foucault utiliza un concepto para poder interrogar el momento actual, que son las ontologías del presente o las ontologías de la actualidad. Esas ontologías de la actualidad es la cual vamos a invitar para este diplomado. ¿Para qué? Para interrogar nuestro momento, nuestro lugar. No podemos producir conocimiento sino un conocimiento situado en tanto el lugar donde nosotros habitamos, vivimos y a veces sobrevivimos o resistimos. Es por ello que la invitación de este diplomado es, por ejemplo, biopolítica desde la frontera, la Wallmapu, un lugar que ha sido construido colonialistamente a través del ejercicio del poder y la necropolítica, y además de la biopolítica del Estado chileno, y que además nosotros tenemos harto desconocimiento de aquello, de los lugares donde estamos, por ejemplo, donde estamos situados. Una sociedad que ha sido dañada por una dictadura que además trajo la modernización neoliberal y que además ha instalado una subjetividad neoliberal, que hay que interrogar el neoliberalismo en este instante. ¿Cómo lo interrogamos? ¿Cómo lo interrogamos desde salud? ¿Cómo el neoliberalismo también se articula con los modos de producción de la salud y hace que la gente enferme, que la gente muera o la gente se mantenga sana? Y esas son esas interrogaciones y esos lugares de entrecruces que vamos a invitar a producir en este diplomado. Y es por tanto importante iniciar en el pensamiento Foucaultiano para hacer estas digregaciones y para usar a Michel Foucault, porque él plantea que él produjo su conocimiento, produjo toda esta travesía Foucaultiana en términos de pensamiento como una caja de herramientas para usuarios. Y esos usuarios les invitamos a que sean ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esta presentación de la cartografía biopolítica, donde evidentemente ya nos empezamos a acercar a el pensamiento de Foucault en tanto itinerario también, que es lo que nos ha mostrado en esta mañana. Por favor, dos maneras de preguntar. Una es levantando la mano,
preguntar o hacer alguna reflexión o comentario, y otra es por el chat. La que a ustedes les parezca más adecuada, ambas están abiertas para que tengamos al menos 15 minutos de conversación y reflexiones respecto de esta primera presentación del doctor Obando. Así que, por favor, colegas, pueden prender sus cámaras si les parece adecuado o pertinente, para que les veamos. Tenemos ahí un comentario del doctor Valdés, que agradece la excelente presentación de Claudio. Así que, colegas, estamos atentos a sus intervenciones. Tal vez hay muchas cosas que es importante plantear en términos de lo que vamos a iniciar como diplomado, pero tal vez podría hablar desde una perspectiva personal y ahora también biográfica. Cuando realizaba mi tesis de magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, yo estaba trabajando con un objeto que era el objeto sexualidad. Mi maestra, que también fue quien me guió la tesis doctoral, me dijo, ¿sabes qué? Me parece súper interesante lo que tú estás trabajando, échale una mirada a Foucault, no vas a perder nada. Y tal como dice Halperin, después de que uno lea a Michel Foucault, conoce a Michel Foucault, uno nunca logra volver a ser el mismo de antes. Y cambió completamente el objeto de estudio en ese momento, y realmente cuando uno conoce a Michel Foucault, uno puede conocerlo de muchas formas, pero lo interesante es que ahora estamos invitando a conocerle desde la perspectiva biopolítica. Y lo interesante de esta situación es que, desde mi perspectiva, me ha permitido no solamente situar lo que tiene que ver con los objetos que uno investiga, como académico, como investigador, sino que también el tema de las relaciones, lo que ocurre en el día a día, en el ámbito de la salud, en el ámbito que yo como académico, y que obviamente está produciendo en este momento, por ejemplo, en este espacio donde nosotros estamos conversando y estamos dialogando. Entonces, es súper importante también cuando hacemos este tipo de análisis, hacer los análisis situados en lugares donde vivimos, donde estamos y donde también, como decía, sobrevivimos o resistimos. Parece que el señor decano quiere hacer alguna consulta, lo veo en el chat. Gracias, Claudia. No, yo saliendo de lo formal ya y Sí. lamentablemente no, estas cosas uno no tiene tiempo mucho para estar en este tipo de instancias, pero quisiera solamente, no sé, expresar algún pensamiento. Yo creo que segunda vez que escucho algo relacionado con Foucault, que lo ha hecho desde años que está trabajando en esto, Claudio. Y Foucault, yo me gusta ver algunas cosas relacionadas con estos ámbitos, digamos. Ya mencioné a algún autor, y Foucault yo no he leído. Foucault he tenido como referencia fundamentalmente. Pero sí me cautiva mucho el pensamiento fenomenológico, ¿ya? Sí. Y en este sentido, yo pasando por toda esta instancia, lo que ya mencionó mismo César, de lo que es Paulo Freire y la pedagogía del oprimido y todo lo que ha pasado posteriormente, en el fondo me hace mucho sentido por este enfoque que yo entiendo que tiene una profundización mucho mayor, que tiene que ver con el poder y el constructo que ha tenido este poder desde el punto de vista del conocimiento, ¿ya? Desde el punto de vista de construir el conocimiento, del pensamiento cartesiano y todo lo demás, y ahí viene el tema fenomenológico. Porque, bueno, Varela decía que en el fondo que todavía no podemos construir el verdadero conocimiento. El conocimiento lo construye otras culturas mucho más allá que el que nosotros tenemos, y tienen otra forma de conocer. Y de ahí toda la investigación cualitativa que podría tener un tremendo aporte en el tiempo. En tiempo. Pero a lo que voy que fundamentalmente que en esta línea ya en lo más cotidiano, en lo más concreto, este constructo, digamos, que nosotros estamos todos cautivados, o sea, estamos todos no cautivados, sino que más bien dicho, incluidos y
podríamos decir, sin poder salir de ahí. En el fondo ha llevado a mucha insatisfacción en el tiempo, ¿ya? Porque en el fondo el modelo que tenemos es un modelo fundamentalmente, como lo dice Paulo Freire, un modelo bancario, todo más o menos estructurado, y hay que adaptarse, y esto parte de la educación de los colegios, digamos, ¿ya? Y en el cual a uno lo encasillan y uno entra a construir ese mundo desde el momento que está en sus primeros años de formación. Esto no es una cuestión que viene de mucho tiempo y viene de muchas corrientes que son de índole filosófico, incluyendo las religiosas. Entonces, cuando nos intentamos, nunca sabemos, y esto yo lo hacía este ejercicio con mi hijo, y como lo dice Pablo Freire, si uno no sabe que es oprimido, o nunca va a salir de ahí, nunca va a entender eso, ¿ya? Y por lo tanto, detrás de todo esto el poder, y el poder está pero fuerte en todo nuestro diario vivir, ¿ya? En el curso de construcción del conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento, que como insisto, es un constructo, que viene a ser nada más que un constructo. Bueno, a lo que voy, que dentro de todo este proceso apareció en el año 2000, en la década del 60, finales del 60, solamente lo coloco como referencia y solamente lo quiero hacer como un aporte, es que apareció todo este movimiento social que derivó en la bioética, ¿ya? Y esto fue porque en realidad, y no sé si muchos, y lo quiero dejar como referencia, que cuando empezó la bioética, que fue el año 69, que fue el libro un puente entre dos mundos, que en el fondo lo que hacía fue poder cautivar el movimiento social que se generó en Estados Unidos, porque los pacientes no tenían ni siquiera posibilidad de tomar la decisión cuando se hacían los análisis, los experimentos en situaciones oncológicas, lo cual persiste hasta el día de hoy, y todo lo que venía de atrás, y todas las transgresiones desde el punto de vista de investigación que se hizo detrás. Y ahí empezó una disciplina, diría yo, en la cual empecé a considerar esta cosa de la participación del paciente. Hoy día ya en algunos elementos ya se incluye, en la medicina basada en evidencia, se incluye el hecho de la decisión del paciente, pero hemos avanzado poco en esas cosas. Entonces, a lo que voy yo, y permítame dar dado una vuelta, pero lo hago más que nada con intención de hacer un aporte, que al final la relación con el otro, o la relación con el paciente, la relación con el otro, es un elemento fenomenológico, es un elemento esencialmente fenomenológico. Y si es fenómeno, no lo estamos, o sea, no estamos aprovechando, ¿ya? La relación tiene que ver con eso fundamentalmente. Y toda esta cosa que nos hace salir de eso, ¿ya? De no considerar el momento, de no estar presente, como dice Varela, te lleva a ser, digamos, llevado por un mundo en el cual, digamos, está la otra parte, en donde ya no tiene importancia la relación con la persona, la relación de construir. Fíjense usted que Paulo Freire decía, mira, si tú no sabes que eres oprimido, primero tienes que saber que eres oprimido, y de ahí puedes salir. Y una vez que sales de eso, puedes aprender con el otro y puedes crear la solidaridad. Y nosotros no tenemos ese mundo, no vivimos ese mundo. O sea, ya no es el momento, no aprovechamos el momento de la relación con el otro, la relación con el paciente, y al final y al cabo nos vamos al mundo del constructo, al mundo de las cosas que están ya más o menos. Bueno, perdón, yo simplemente me quise entender porque me motiva estas cosas, y solamente tratar de hacer un aporte, pero eso es la idea. Gracias, Claudio, por muy buena tu presentación, me encantó. Muchas gracias, doctor. Tiene usted toda la razón. Y no hay que olvidar que incluso esta situación de esta relación usuario-prestador, paciente-médico, paciente-profesional de la salud, es una relación de poder. No hay que... Eso es lo interesante, que es como traer a Foucault a la clínica. Traigamos Foucault a la clínica. Él ya escribió un libro sobre la clínica, ahora hagámoslo carne. Vamos a ver cómo se hace carne la biopolítica, la anatomopolítica en espacios donde estamos, en los lugares donde estamos, cuando estoy frente a un otro. Y eso es interesante.
Sí, muchas gracias por la reflexión. Comentarte, Claudio, que hay manifestaciones en Facebook, dado que esta presentación también se está viendo en vivo por Facebook, y nuestra querida colega Carolina Ramírez desea mucho éxito al programa. Lo mismo Richard Varela, kinesiólogo que ha trabajado con nosotros en salud comunitaria, excelente instancia, dice, en pro de ampliar el aprendizaje. Así que gracias a los colegas queridos que nos están apoyando, acompañando, comentando también. Tenemos a Simón que está ya descubriendo autores nuevos, de acuerdo a lo que nos comenta ahí, y pregunta si van a estar en el dossier de la bibliografía. Sí, lo que sí, a ver, quienes han ingresado a la plataforma, les pedimos las disculpas al respecto, porque se topan con un muro de textos, y eso a veces desalienta y da miedo. Para empezar, no tengan miedo, eso son, como diríamos, son herramientas, son solo herramientas. No hay para qué leerlas todas, no tenemos que leerlas todas, no sé si logremos leerlas todas. Lo importante es saber qué y cuál y cómo, porque además como vamos a construir una comunidad de aprendizaje, tenemos que también ver sus intereses, los temas que ustedes quieren trabajar. Entonces hay algunas situaciones que algunos de esos textos tal vez son una motosierra, pero necesitan un bisturí, siendo en términos simplemente hablar de técnica. Pero lo interesante es que los autores están, tenemos los textos, y además de eso también ustedes van a traer sus autores y van a traer sus textos, que eso también es importante, porque tenemos que nutrirnos entre este diálogo que vamos a iniciar. Y no hay que perder cuidado, Simón, porque hay mucha bibliografía, y lo que vamos a tratar sí es que esa bibliografía no opaque el proceso, y además de eso no sentirse intimidado por tanta literatura, porque extrañamente sí se ha producido mucho, tanto a nivel mundial como en América Latina, textos sobre, o producción sobre biopolítica, y creo que nosotros también queremos ahora colocar nuestra propia impronta desde la frontera. Y esa es la invitación. Esa es la invitación. Bien. Compartir un comentario de Mau Gallardo, que tiene una foto de perfil en Cancún, envidiable fotografía. Excelente presentación, dice. No creo que esté ya en este minuto, pero bueno, agradecemos el comentario de Mau. Tengo una pregunta interesante acá de Jimena Lagos, que ayer la vi por ahí en un colectivo territorial, así que bienvenida, Jimena. Y dice, quisiera pedir si es posible comentar la relación entre agenciamiento y biopolítica. Muchas gracias. Si quieren, muchas gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, Jimena. Algo que no dije, que algo que dice Foucault. Foucault dice que este siglo será de Leuciano, y en estricto rigor es de Leuciano. Cuando digo en estricto rigor es de Leuciano, porque parece ser que después de este diplomado vamos a tener que tal vez abrirnos a Deleuze y la medicina, o Deleuze y la salud, porque también Deleuze se plantea a sí mismo como una caja de herramientas. Pero interesante este diálogo que se dio mucho entre Deleuze y Foucault. Hay un curso de Deleuze hermosísimo que se llama Saber, Poder y Subjetivación, tal como los textos que utilicé. No, yo utilizo a otros autores para hablar de otros. Y en este curso él habla de esta situación de agenciamiento y biopolítica. Agenciamiento tiene que ver con un concepto de Leuciano más que Foucaultiano. Este concepto de Leuciano significa que hay subjetividades, hay entidades, vamos a hablar, hay máquinas deseantes, hay máquinas de guerra, podríamos decirlo, que en este sentido se vinculan, se articulan, trabajan, se oponen, resisten, fabrican, hacen. Y lo interesante es que lo que podríamos estar planteando en términos, podríamos plantear una biopolítica negativa. Por ejemplo, cuando está ocurriendo algo que a todas luces nosotros no vemos, pero por ejemplo es, y esto es lo pornográfico del capitalismo. Alguien habla de la pornografía del capitalismo porque lo pone todo delante de uno y uno no lo ve. En Antofagasta la gente está muriendo de cáncer y tiene tasas altísimas de cáncer, y eso se produce ¿por qué? Porque el agua está contaminada, y está contaminada con metales pesados y arsénico. ¿De dónde viene ese arsénico y esos metales pesados? No viene del agua de las montañas, no, para nada, porque eso es la tesis, esa es la tesis que está incluso en el Lancet. Lo que se produce ahí es que la contaminación del puerto, esta situación de reservorios a cielo abierto, donde está la contaminación, genera que la gente se contamine, se enferme y obviamente muera. Esas son situaciones, como deberíamos decir, de biopolítica, porque estoy generando una población enferma, una población en tanto
tal que se contamina, y es una biopolítica negativa en relación a, podríamos decir, este necrocapitalismo, pero hay agenciamiento. Hace 5 años se levantó un movimiento por cerrar el puerto, por cambiar la forma en que se están manejando los procedimientos en torno a eso. Ustedes incluso pueden ir al Senado, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hay unos dossiers enormes acerca de las investigaciones sobre contaminación en Antofagasta. Pero lo interesante de esto es volver a esta relación de saber, poder y subjetividad. Hace 20 años, hace 30 años, el arsénico no era considerado un metal peligroso, un compuesto peligroso para la salud. Hoy en día tenemos la evidencia que sí, que los niveles incluso de arsénico que hay en el agua en Chile producen cáncer. Entonces, frente a esas situaciones donde, como un agenciamiento con vía política, es que hay que tomar al mismo Michel Foucault que dice, donde hay poder hay resistencia, y hay infinitas formas de resistir, y eso puede producir una revolución. Cuando Foucault plantea eso, es que a un poder hay una resistencia a ese poder, hay un poder contrario, hay una tecnología de sí, y hay esta posibilidad de agenciar, de unirme con otros y otras para poder hacer frente a esta biopolítica en torno a esta situación de construcción. Pero también vamos a pensar la biopolítica en términos positivos, porque muchas veces siempre se estaba pensando la biopolítica en términos negativos, que no está errado. Pero también, por ejemplo, pensar que lo que han hecho los Estados-nación para mantener la población saludable es una técnica biopolítica, es una tecnología biopolítica que hace que las personas se mantengan saludables. ¿A costa de qué? Tendríamos que discutirlo, tendríamos que analizarlo, y eso también es interesante. Pero esas formas son de biopolíticas que son productivas, o sea, como podríamos decir, biopolíticas positivas. No vamos a colocarle ni positivas ni negativas, sino que hay que hacer el análisis situado para poder plantear esta situación. Pero agenciamiento y biopolítica siempre están unidos. Si hay poder, hay resistencia. Gracias, Claudio. Les comparto una pregunta para ti, obviamente, para César también, para incluirlo en la discusión. La doctora Angélica Chavarría, agradecer la excelente ponencia del doctor Obando, consultar cómo entonces esta necesidad de situar en el territorio va en el proceso del diplomado a mirar lo intercultural. ¿Contestas tú o contesto yo, César? Y que cachai que puso no sé si escuchaste el ejemplo de allá. Sí, bueno, nosotros no somos especialistas en temas interculturales, pero lo que pretendemos es reconstruir, yo diría, algo que en los proyectos de colonización es más difícil de ver, y que quizás la biopolítica nos permite, la estructura científica o de racismo científico, porque eso existe, que construye una visión sobre el colonizado. Y eso creo que es muy importante. En los trabajos, yo estudié mi pregrado en la frontera, tuve muchas asignaturas de historia, de cronista del siglo XVI, pero siempre algo que me llamó la atención, que el discurso de la ciencia no estaba en este proceso de colonización, no estaba leído. Creo que ese es el aporte que podemos hacer, cómo desaparece este espacio, que era un espacio del Wallmapu, pero que tenía una relación muy diversa con diferentes grupos y cohabitaban, o en un momento cohabitan, y cuando empieza un proceso de blanqueamiento racial a través de la migración, y eso está de acuerdo con respecto a una doctrina de población, como podría ser el concepto civilización versus barbarie. Entonces, creo que eso es algo que podemos aportar. Y tenemos la intención de invitar a un par de colegas huaypife o historiadores mapuche, si podemos establecer un diálogo a través de los conceptos de la biopolítica. Entonces, por ahí vamos a estar entrando y discutiendo con respecto a lo que podemos aportar, ¿ya? Bien limitado, pero creo que el tema de la ciencia, la construcción que hace la ciencia del otro, es fundamental por el sitio donde estamos, ¿ya? En museografía se habla mucho de hacer una museografía de sitio que represente
lo que hay, ¿ya? Porque es una mirada de genealogía. Aquí se origina algo, un proyecto que después se aplica con la marginalidad de la ciudad, con una serie de grupos que en la modernidad, yo diría, van siendo considerados una especie de, como diría una escuela española, de ilegales de la naturaleza. Como que sus vidas no deberían estar presentes en los sistemas productivos que está creando la modernidad. Y creo que desde ahí lo vamos a ver, por lo menos pienso, ¿ya? Cómo la ciencia también construye discursos de colonialismo. Y eso la biopolítica nos entrega muchas herramientas. Creo que por ahí va. Y ahora, también tratando de contestar la pregunta, hay que interrogar incluso la misma forma de preguntar. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Quién usó ese concepto? ¿De dónde nace ese concepto? ¿Cuál es su espesor? Además, ¿cómo hace funcionar las instituciones ese concepto? ¿Ese concepto lo utiliza el Estado-Nación? ¿Ese concepto lo utiliza qué instituciones y para qué fines? ¿Cuáles son los sujetos que son situados bajo ese concepto? Y eso es interesante porque cuando hablamos de interculturalidad, al parecer es esa relación ficcional entre la cultura hegemónica y los grupos subalternos. Voy a tomar conceptos de Spivak, de Chakrabarty Spivak, y de Bhabha, de Homi Bhabha, que tienen que ver con estos estudios postcoloniales. Y podríamos hablar de que cuando hablamos de una relación intercultural, se habla de una ficción donde hay una horizontalidad en torno a entre las culturas, entre las etnias, entre las razas, que también son conceptos problemáticos. Hablar de raza, etnia, vamos a problematizarlo todo, eso en principio. Y cuando hablamos de lo intercultural y cuando decimos lo mapuche, como lo mapuche como que algo existiese, estuviese y fuese y está en algún lugar. Es súper interesante eso también cuando decimos, es que en la universidad también tenemos un enfoque intercultural, también tenemos que interrogar a la institución, tenemos que interrogar a la universidad, desde dónde sitúa ese discurso y por qué lo hace, y para qué lo hace y con qué fines. Yo creo que el concepto de interculturalidad nace y emerge en la política pública. Recordar que la política pública es un hiato, trata de salvar un hiato entre la economía y la política. Y esas dos grandes formas de ejercicio del poder, de la economía y de la política, dejan un vacío que tiene que ser resuelto en torno de esto. Y es también interesante porque parece ser que lo mapuche emerge a posterior de la vuelta a la democracia. ¿Y qué había antes? Entonces, eso es interesante porque parece ser que los discursos que también instala la democracia, o la vuelta a la democracia, o podríamos decir la democracia protegida, o como podríamos llamar el sistema democrático el sistema político en el cual vivimos hoy, también hay que interrogarlo, porque parece ser que también han necesitado generar ciertas identidades para gestionarlas. Y eso también es biopolítica de los cuerpos, biopolítica de las poblaciones. Así que es súper importante también situar la discusión en torno a los mismos conceptos que uno utiliza, y pensando que esos conceptos son inocentes y están vaciados de sentido. En realidad lo que vamos a hacer es situarlo y problematizarlo en torno a cómo son usados y por qué son usados y de quiénes son usados y para qué son usados. Y eso es lo que hace Foucault, sospechar, y nos ayuda a sospechar de esos conceptos. Eso. No sé si respondí la pregunta, pero creo que es importante decir que en primera instancia siempre hay una relación de poder que hay que dilucidar, y ese concepto de interculturalidad está en medio de esa relación de poder. Eso. Creemos que ha respondido, Claudio. Bueno, agradecemos los comentarios, preguntas, también a la gente que sigue en el live en Facebook. Vamos a cerrar este momento para ya ir a conocer más íntimamente a quienes son nuestras y nuestros estudiantes. Si quieren tomar 5 minutos para ir por un café o un vaso de agua, háganlo, y nos encontramos acá mismo en esta virtualidad en 5 minutos, 6 minutos más, 11:20 por ahí. ¿Les parece? Nosotros vamos a seguir acá, pero tomen ese espacio, por favor, para que después con calma nos presentemos y les conozcamos. Y gracias a quienes siguieron la transmisión también y nos acompañaron. Nos vemos entonces en esos minutitos siguientes.